¿Es la de célula vegetal, profa? Sí, es ese. Si quiere, lo comparto ya, aquí está. Por favor. A ver, permíteme. ¿Sí lo logra ver? Sí, perdón, es que estoy con un poco de gripa. Sí, sí lo logro ver, disculpa. A ver, dame un momento. Ok. ¿Todos los compañeros pueden ver la presentación? Sí, sí se ve. Sí, profa. Sí. Entonces, bueno, ¿puedes poner la siguiente, porfa? Gracias. Entonces, bueno, desde la siguiente sesión estuvimos platicando, desde la anterior sesión estuvimos ya entrando un poco en materia y ya comenzamos a platicar sobre cuáles eran algunas de las características que diferenciaban a la célula vegetal de la célula animal. Hablamos también de que era necesario que hiciéramos este repaso porque pues para acercarnos a hablar sobre la fisiología como tal, sobre la fisiología vegetal, era necesario que comprendiéramos la fisiología de la célula, ¿verdad? Entonces, comenzamos a establecer cuáles eran algunos de las principales características y diferenciadores de este tipo celular. Platicamos que además en los organismos vegetales, pues existen múltiples tipos de células vegetales, ¿no? Y que todas tienen, pues, funciones diferentes. Dicho esto, pues a partir de las diferencias también podemos platicar sobre las similitudes, ¿no? ¿Y cuáles son las similitudes? Pues las similitudes son lo que decíamos, ¿no? Em, a ver, permítanme. Ya no los veo. A ver. Sí. Entonces, ¿cuáles son las características que mantiene con otros tipos celulares? Bueno, pues que es una célula eucariota, ¿verdad? Eso significa que es una célula compartimentalizada, que es una célula que posee organelos. Es una célula que también, cuya membrana celular se explica también bajo el modelo del mosaico fluido de Singer y Nicholson. Posee una vacuola que es mucho más grande que en otros tipos celulares, posee cloroplastos, ese es un diferenciador, y además hablábamos sobre la importancia de la pared celular como estructura, ¿de acuerdo? ¿Pueden poner la siguiente? Bueno, pero aquí hay algo importante que me parece relevante destacar, y aquí es en donde comienza a diferenciarse un poco el asunto. Cuando nosotros establecemos una membrana celular, ¿verdad? Estamos estableciendo un espacio intracelular y un espacio extracelular, ¿verdad? O sea, la mayoría de las células vegetales tienen una estructura común, ¿no? Lo que sucede en general es que las células presentan una pared celular. No sé si me pueden ver, ¿sí me ven? ¿No, verdad? A ver. ¿Ya me ven? Ok. Las células presentan una pared celular y esta pared celular va a rodear algo que se conoce como protoplasto, que va a estar delimitado a su vez por la membrana plasmática o el plasmalema, ¿verdad? El material vivo al interior del protoplasto recibe o se va a llamar protoplasma. Este no va a ser una estructura homogénea,
sino que va a incluir al citoplasma y una gran cantidad de organelos, ¿no? Que van a estar inmersos en el propio citoplasma. Y estos, pues, por supuesto que van a estar delimitados por membranas, por un sistema de membranas que van a cumplir funciones muy específicas, ¿verdad? Perdón. Y pues al mismo tiempo, este citoplasma va a contener diferentes estructuras que no necesariamente tienen que estar también rodeadas por membranas, ¿no? ¿Cuáles pueden ser estas estructuras? Pues pueden ser ribosomas, pueden ser microtúbulos. Esto ya lo habrán visto en fisiología, perdón, en biología celular, ¿verdad? Entonces, esta fase acuosa del citoplasma va a recibir el nombre de citosol. Todos esos son conceptos que ustedes deberían pues ir recordando y si no, pues sí deberían de ir apuntando, ¿no? Entonces, en términos generales, pues podemos decir que la célula, como cualquier otro tipo celular, es una estructura sumamente compleja que está constituida por diferentes compartimentos, cada uno con funciones importantes, con funciones específicas y que a su vez se encuentran, digamos, aislados entre sí o separados entre sí por medio de membranas. Es muy importante mencionar que la membrana plasmática sería esta primera gran membrana que genera esta primera división, ¿verdad? Entre los compartimentos que constituyen a la célula. Por una parte tenemos al protoplasma, ¿no? Que es lo que identificamos de forma tradicional en el interior celular. Y por otra parte, y esto es muy interesante, tenemos el espacio externo de la célula o tenemos el espacio extracelular. Aunque, ojo, realmente no es muy adecuado que consideremos este espacio extracelular como algo fuera de la célula o como algo externo a la célula. ¿Por qué? Porque recordemos que las células vegetales presentan continuidad en términos de tejido, ¿verdad? ¿Y qué creen? Que esta continuidad que tienen en las células en los tejidos, pues en realidad funciona como una vía de difusión de una gran cantidad de sustancias. Recordemos que, pues bueno, a ver, las células o los organismos vegetales pues son organismos que están quietecitos, ¿no? Están quietecitos en un espacio físico. Y eso solamente significa que pues han de desarrollarse los mecanismos que permitan que los nutrientes lleguen desde las raíces hasta el último espacio de las hojas o de las flores que existen en esa planta, ¿de acuerdo? Entonces, realmente no es muy conveniente o no es muy adecuado que consideremos que el espacio afuera de la membrana plasmática es extracelular, ¿no? En función de esto, pues surgen algunos conceptos interesantes, ¿no? Los cuales estamos ya por abordar, ¿no? Entonces, recordemos que este espacio extracelular funciona como vía de difusión de múltiples sustancias que tienen un aporte nutrimental en el organismo vegetal y además posee una gran cantidad de sistemas enzimáticos, ¿no? Cuya síntesis pues estará forzosamente relacionada pues con otras células, ¿no? Además de que cumplen funciones muy importantes en términos de crecimiento, en términos de modificación de algunos nutrientes, en términos de reacciones defensivas, ¿verdad? Es por esta razón son estas razones por las que les comento que el espacio extracelular es descrito como un compartimento más de las células vegetales, ¿no? Con esta, pues, ¿cómo decirle? Con esta característica o con esta peculiaridad de que se extiende más allá de las células adyacentes, ¿verdad? Y el nombre de este compartimento que les estoy diciendo es apoplasto. Ese es el nombre que se le da al espacio extracelular, ¿no? Bueno, aquí entra algo muy interesante. El espacio rodeado externamente por la membrana plasmática, el espacio rodeado externamente por la membrana plasmática, que recordemos que es el protoplasma, no va a aparecer siempre como un espacio individualizado o como un espacio independiente de las células que estén, o sea, como de células contiguas, ¿no? Sino que esto es muy interesante, chicos.
puede estar interconectado a través de unas estructuras que se conocen como plasmodesmos. ¿Ustedes han escuchado ya sobre los plasmodesmos? ¿Saben qué cosas son los plasmodesmos? Los escucho. Son las unidades del citoplasma, ¿no? Unidades del citoplasma. No es el orificio, bueno, si no mal recuerdo, que va a permitir estar pasando a... Bueno, algo así medio recuerdo. No te escuchas bien, compañero. Pues es el que va a permitir la vía sin plástica, ¿no? Ajá, es correcto. Son estos espacios, ¿no? Como esta especie de poros, ¿no? Que originan un compartimiento que recibe el nombre de simplasto, ¿verdad? Y a partir de ahí tenemos que movimientos simplásticos y movimientos apoplásticos, pero bueno, esos ya son diferentes, ¿verdad? Gracias a todos por su participación. Entonces, bueno, hasta aquí me interesa escucharles. ¿Qué opinan de lo que estamos viendo? ¿Ya se lo saben? ¿No se lo saben? ¿Ya los aburrió? Platíquenme. Pues en lo personal hay cosas que no me acordaba yo. Entonces, pues por eso estoy poniendo atención para recordar, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguien más? También yo, profe, Ok, pero unas cosas ya las había visto, pero de plano no las recordaba y pues y ahorita tengo que repasar. ok, pero entonces ¿estamos todos bien? ¿Todos estamos bien? Por mi parte, sí, profe. Ok, gracias. Ok, entonces vamos a ir profundizando un poquito en cada una de estas cosas. Por ejemplo, el tema de los plasmodesmos es un tema que a mí me parece una locura, ¿no? O sea, el que haya estructuras o el que haya regiones que sirven específicamente no solamente para el intercambio de sustancias, ¿no? O de compuestos, sino que contribuyan a establecer mecanismos de comunicación celular, a mí es una de las cosas que más me gusta y que más me impresiona, no solamente en células vegetales, es algo que en general a mí pues, estudio de alguna forma, ¿no? En un modelo animal, pero pues en los modelos vegetales no deja de ser una cuestión bastante impresionante, ¿no? Recordemos que a partir de estas estructuras se pueden desencadenar múltiples cadenas o múltiples rutas de señalización que influyen en la regulación de genes de los organismos, ¿no? Entonces eso es una locura. Si ustedes, o sea, realmente es bastante impresionante identificar cómo esta clase de mecanismos se desatan en este tipo de organismos, ¿no? Muchas veces se comete el error, ¿no? Es un error pensar que a lo mejor pues son organismos vegetales y son más simples o son menos interesantes. La realidad es que no, son tan complejos e interesantes como cualquier otro modelo. Y pues yo diría que hasta más desconocidos quizás, ¿no? Por supuesto hay gente que se especialista en esto, gente que conoce, ¿no? Sobre esto, pero en lo general creo que desatendemos, ¿no? Un poco estas áreas y son bastante impresionantes, de hecho, ¿no? Entonces, ahí tengo un paper de esto, ya lo revisaremos un poquito más sobre cómo es que los plasmodesmos funcionan, qué es la clase de información, cuál es la clase de información que intercambian. Pero, por ejemplo, pues a través de los plasmodesmos se pueden intercambiar incluso, por ejemplo, moléculas de RNAs pequeños, ¿no? O sea, es muy interesante. Entonces, ¿puedes cambiar la laminilla, por favor? Gracias. Ay, no veo. Ay, ustedes me perdonarán, pero ya de por sí no veo nada.
Entonces, bueno, esto solamente es un repaso, ¿no? O sea, hemos hablado de que, pues, las membranas celulares son, de hecho, componentes esenciales de cualquier tipo celular, llámese procariota, llámese eucariota, eucariota vegetal, eucariota animal, ¿no? Y la realidad es que su contribución en términos evolutivos es que, pues, bueno, permiten la autonomía, ¿no? De las células con respecto al medio en el cual se están desenvolviendo. Mm, y que, bueno, que de hecho, ay, perdón, que de hecho esta no es la única membrana, sino que al interior de la célula, pues existe un sistema membranoso, como sucede en las células animales, ¿no? En el cual, pues, participan, en el cual se encuentran múltiples organelos que generan diferentes y muy importantes funciones, ¿no? Tenemos todo este sistema endomembranoso que va del aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, los lisosomas, y todo esto juega un papel muy importante en términos de comunicación celular, de síntesis de proteínas. Entonces, bueno, esto también está presente en las células vegetales, ¿no? Entonces, en términos de cómo está constituida la membrana, pues ustedes ya se la saben, ¿no? Modelo de mosaico fluido, lo decíamos ayer, fosfolípidos, una región apolar, una región polar, ¿no? Proteínas periféricas, que son las que se encuentran arriba o abajo de la membrana celular. Tenemos proteínas integrales, tenemos carbohidratos, los cuales funcionan como esta especie de antenitas que contribuyen o que se relacionan con la comunicación celular, ¿verdad? Entonces, al igual que en cualquier otro tipo celular, la membrana juega un papel fundamental para la supervivencia y el funcionamiento de las células o de los organismos vegetales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, también mencionar, ¿no? Esto de la comunicación celular no solamente es a cargo de los carbohidratos. Por supuesto que las proteínas también participan en gran medida en los temas de comunicación celular. Ustedes ya conocen lo que es una ruta de señalización, una cadena de señalización río abajo. Hola. ¿Ustedes han visto cómo son las rutas de señalización? O sea, ¿a qué me refiero con una ruta de señalización? Imagínense, a ver, déjenme ver sus nombres. Imagínense que tenemos a Isaac, ¿no? O a Fanny. Y ellos están en su casa, están en su cocina, tienen hambre, ya es la hora de cenar, ya pusieron Netflix, están viendo alguna serie por ahí y ya se hicieron unos huevitos para comer y van a calentarse unas tortillas, pero se las van a calentar en comal porque pues en microondas se saben feas, ¿verdad? Entonces sacan sus tortillitas, están viendo su serie, desde luego, tienen el teléfono ahí arriba del refri y están volteando las tortillas. Pero como no encontraron las pinzas, pues se tienen que rifar con las manos, ¿no? Entonces en una de esos hay una escena muy buena en la serie y Fanny o Isaac se distraen, ¿no? Y agarran la tortilla y ni se fijan y ponen la manota en la flama y se queman, ¿no? Su primer impulso, desde luego, es quitar la mano, ¿no? Y pegar un grito que habrán espantado a todos en su casa. Primera observación, fíjense el tiempo que les lleva reaccionar desde que se queman hasta que quitan la mano y gritan. Bueno, o sea, nada, ¿no? Es casi al mismo tiempo todo. Bueno, ¿cómo es que de un estímulo que obtenemos desde afuera, que obtenemos de un cuerpo diferente al nuestro, desencadena una respuesta, no solamente una respuesta que nos pone en un estado de alerta, sino una respuesta porque seguramente al rato, ya que se quemaron, aunque se pongan toda la miel del mundo y los menjurjes que se nos ocurran, pues posiblemente se les haga una llaguita, ¿no? Por la quemada que se dieron. ¿Ok? ¿Cómo llegamos hasta eso? ¿Cómo llegamos de tocar el estímulo o de recibir el estímulo hasta generar una lesión en las manos como una medida para sanar lo que nos hicimos por estar viendo la serie de Netflix? ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, pues es muy interesante porque de hecho llegamos a eso a través de algo que se conoce como cascadas de señalización. Lo que sucede es que recordemos que nuestro cuerpo pues está constituido por un montón de células, ¿no? Y que todas esas células
tienen receptores. Entonces, cuando estamos volteando la tortilla, lo que nosotros recibimos, esa quemada que nos damos, se llama insulto. Eso es un concepto de inmunología, ¿no? O sea, se llama insulto. ¿Por qué? Porque es lo que altera la integridad de nuestra piel, ¿verdad? A partir de este estímulo que se recibe, nosotros no lo vemos y ni nos imaginamos todo lo que ya está pasando adentro, pero este estímulo activa o inactiva una gran cantidad de proteínas que hagan de cuenta que es como uno de estos videos de ajedrez en donde empujas una fichita y se van cayendo todas las demás. A esto se le llama rutas de señalización río-abajo, que significa que a partir de un estímulo vamos a prender un montón, o sea, a voltear un montón de fichitas de dominó hacia abajo. Y esto se va a manifestar en la regulación de genes. ¿Por qué la regulación de genes? Bueno, a lo mejor modificamos y activamos un factor de transcripción que nos va a ayudar a producir una interleucina que va a contribuir a que se genere esta ulcerita, porque el que se genere esta ulcerita no es para que nos duele y estemos chillando, al contrario, es para regenerar nuestra piel, ¿no? Y como es muy importante que regeneremos la piel, porque si no lo hacemos seguramente vamos a pescar una infección, pues todas estas rutas de señalización se activan para que esto pueda suceder. Esa es la forma en la que le decimos a nuestras células o en la que le mandamos un mensaje. ¿A qué me refiero? Bueno, si yo le quiero mandar un mensaje a Aileen, pues hoy en día lo único que tengo que hacer es agarrar mi teléfono y mandarle un WhatsApp, ¿verdad? Y ella lo va a leer. Pero ¿cómo sucede en las células? Es algo muy interesante. Y pues imagínense que el WhatsApp de las células son estas proteínas intermediarias que se van activando o inactivando en función de los estímulos que recibe. Bueno, eso es lo que pasa en un modelo animal tradicional, ¿verdad? En un sistema vegetal, lo que sucede es que, por ejemplo, también funciona así, pero también tenemos a los plasmodesmos, ¿no? Tenemos a estos orificios a través de los cuales puede migrar no solamente nutrientes, sino también algunas cuestiones que contribuyen o que participan en la transmisión de información. Hasta aquí, ¿qué opinan? ¿Tienen dudas o comentarios? Por mi parte no, profesora, muchas gracias. Por el momento no, por profe, mi parte, ninguna. Gracias. ¿Eso sabían eso de las rutas de señalización? Bueno, al menos yo no me acordaba, pero sí como que quedó un poquito claro. Ok. No a tal detalle, pero pues sí sabía más o menos. Imagínense que tenemos una planta que está, no sé, ¿qué podemos decir? Que tenemos una planta de maíz, ¿no? No sé, estoy yo ya inventando. Y estamos en una plantación de maíz, tenemos una planta de maíz y esa planta de maíz le cae una plaga, ¿no? O sea, bueno, no una plaga, pero comienzan a llegar ahí bichitos, ¿no? Y pues se paran sobre las hojas y comienzan a comérselas. En el caso, bueno, no el maíz, en el caso del picante, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Ustedes saben que el picante tiene algunas moléculas que hacen que se supone que están, o que se piensa que están diseñadas justamente para repeler estos depredadores, ¿no? Y que estas ¿cómo decirlo? Se liberan en función de los ataques que va recibiendo, ¿no? ¿Cuál es el estímulo? El estímulo es que se están comiendo las hojitas y pues secreta estas sustancias que idealmente repelen a los insectos. En el caso de los humanos es extraño porque los humanos nos los comemos, ¿no? Pero bueno, en el caso de los insectos la idea es que pues los repelan, repelen, ¿no? O sea, que los dejen, que se las dejen de comer. Entonces, bueno, pues ahí el estímulo es ese, se desencadenan rutas de señalización que activan o inactivan estas respuestas de protección. Entonces, no es solamente un caso hipotético, no es solamente un concepto que deban almacenar en un papel, ¿no? Sino que es es un caso práctico, es una forma práctica de entender cómo esto funciona. Recordemos que el mundo natural es un mundo
muy bello, pero que también es muy violento, ¿no? Entonces, pues todos los organismos desarrollan mecanismos de defenderse, porque pues si no se ponen pilas, pues se los termina comiendo otros, ¿no? Y entonces, en términos moleculares, pues esto es más o menos lo que sucede. Por supuesto, otra vez, es en términos moleculares. Ya estaremos precisando sobre algunas otras cosas, pero les comento esto para que, bueno, vayamos nosotros como armando, ¿no? Este gran rompecabezas de cómo es que funcionan las plantas, partiendo desde lo más básico, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí sin dudas ni comentarios. Sí, no está todo No, claro. profesora, gracias. No, profa, gracias. ¿Puedes cambiarle la minilla por Luis? No veo, permítame. Es que se me congela. Listo. Entonces, ya en la sesión pasada también estuvimos hablando de algo muy, pues estuvimos hablando, ¿no? Como de las diferencias de células animales y vegetales y nos concentramos en una de ellas y les decía que es una muy interesante que es la pared celular, ¿no? Y hablábamos de que la pared celular es una estructura, digamos, extra, ¿no? Que tiene la diferencia de las células animales. Y hablábamos sobre cómo estaba compuesta, ¿no? Hablamos de microfibrillas, hablamos de celulosa, hablamos de pectina, hablamos de otros polisacáridos, semicelulosas, en fin. Y pues en resumen, ¿no? Platicamos que era como una especie de una red de microfibrillas que se disponían de forma paralela y que generaban esta estructura. Y hablamos de que esta estructura era muy importante en muchas cosas, ¿no? En términos de resistencia, en términos de protección, ¿no? Y que incluso contribuye a darle esta forma, ¿no? Que tienen muy característica de las células vegetales. Entonces, hablábamos de su importancia, hoy la vamos a retomar un poquito. Ustedes ya han llevado o están llevando fisiología animal, pero pues seguramente también ya llevaron biología del desarrollo vegetal, ¿verdad? Y ahí, a pesar de que, bueno, estamos en cuestiones en esta onda de trabajar en casa, y pues en casa no todos tenemos un microscopio, uno de los experimentos más clásicos que a mí me gusta poner es el de la sangre. No sé si ustedes lo han hecho, que toman una muestra de sangre y lo ponen en soluciones hipotónicas e hipertónicas. ¿Lo han hecho? Oh, La maestro. verdad es que no. No, profesora. Ah, bueno. Ustedes ya saben lo que es una solución isotónica, hipotónica e hipertónica, ¿verdad? Eso ustedes ya lo saben. Bueno, pues lo que hacemos o lo que hemos hecho nosotros en el laboratorio es que tomamos una muestra de sangre y la ponemos en soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Y luego vemos lo que le pasa a las células sanguíneas, ¿no? Cuando están en una solución hipotónica, pues lo que pasa es que las células se engordan tanto y se terminan lisando, ¿no? Se rompen. Cuando lo ponemos en una solución isotónica no le pasa nada, ¿no? Y cuando lo ponemos en una solución hipertónica, lo que hacemos es que como que la chupamos y la volvemos chicharrón, ¿no? Bueno, eso es lo que pasa en una célula animal, una célula que solamente tiene su membrana celular. Pero en el caso de las células vegetales, la pared celular también les confiere algo extra, les confiere resistencia. Y no les sucede nada, o sea, se cambia su forma, en algunos casos muy aislados, pues llegar a analizarse también, pero son mucho más resistentes a condiciones adversas. La pared celular les ofrece y les confiere esas características de resistencia, ¿de acuerdo? Esa es una como de las grandes diferencias. Esto es útil en términos de protección, ¿de acuerdo? Les decía, ¿por qué? Pues ustedes se pueden movilizar, ¿no? Si se les para un mosco, ¿qué hacen ustedes? Pues fácilmente se dan un trancazo y estuvo, se solucionó el problema. Pero las plantas no pueden hacer eso, los organismos vegetales no hacen eso a menos que seas una Venus atrapamoscas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues generan una estructura, una cubierta que los protege de esas clases de cosas
que nosotros pues fácilmente nos evitaríamos simplemente moviéndonos, ¿no? Pues, esa es una característica importante también, y ahí se los pongo, ¿no? A diferencia de las células desnudas de los organismos animales, las células que cuentan con una pared celular no necesitan forzosamente de un ambiente isotónico para sobrevivir, ¿no? Y bueno, la pared celular les permite también acumular solutos en el protoplasma en concentraciones mayores de las que existen en el medio externo. Y eso es básicamente repetir un poco lo que está arriba, ¿no? Y esa es una de las funciones, digamos. ¿Puedes cambiar la laminilla, por favor? Y la historia es cómo se va generando esta pared celular. Yo realmente no los quiero hacer bolas, no quiero caer en cuestiones así tan bioquímicas, ¿no? Lo vamos a mencionar así como muy general. Entonces, ay, otra vez se me congelaron. Permítanme. ¿Ustedes sí me pueden ver? Sí, Sí, maestra. maestra. ¿Sí, profesora, Sí, bien? Miss. Ahí están, creo. A ver, ahí están. Bueno, que ni los veo, nada más veo sus iniciales porque bien buena onda tienen apagadas sus cámaras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la célula vegetal, las paredes celulares se van a ir depositando, se va a depositar primero lo que se conoce como la primera capa. Y esta primera capa va a originar algo que se llama lámina media. Apunten, lámina media. Esta lámina media está constituida principalmente por polisacáridos pécticos, ¿de acuerdo? Y estos van a contribuir manteniendo la unión entre células adyacentes, ¿de acuerdo? Una vez que esta placa celular está completa, en las células hijas, digamos que se irá depositando el material que constituye la pared celular primaria, ¿de acuerdo? Que no es tan gruesa, es más o menos como de una micra, si no me equivoco. Entonces, las paredes primarias van a ser muy importantes en el proceso de expansión celular, ¿de acuerdo? Van a contribuir o van a participar también regulando el crecimiento de las células. Ya estaremos precisando un poquito más sobre eso. Es importante también que mencionemos que en algunos tipos de células especializadas lo que sucede es que cada vez que las células dejan de crecer, se van depositando nuevas capas de material en la cara interna de la pared celular, ¿de acuerdo? Y es así como se termina por constituir lo que conocemos como pared secundaria, que es una pared celular mucho más gruesa que la primaria, ¿de acuerdo? Es muy importante mencionarles o que tengamos presente que la pared celular es una estructura muy organizada, no es una estructura, para empezar, no es una estructura estática ni es una estructura mal hecha, es una estructura muy bien estructurada, muy bien organizada, que se constituye, como ya les había dicho, por una red, digamos, una red tridimensional de fibrillas, ¿no? Que son fibrillas de celulosa, que también tienen lo que les decía, polisacáridos, que pueden ser hemicelulosas, que pueden ser pectinas, proteínas, algunos fenoles, ¿no? Bueno, esto está como disuelto en una especie de solución que es un poquito ácida, ¿no? Y a pesar de, y esto es muy importante, ¿no? A pesar de que se llama pared celular, la realidad es que esta estructura no es una estructura estática, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es un compartimiento metabólico dinámico, activo y que, ¿cómo decirlo? Mantiene una especie de continuidad molecular con la membrana plasmática. No están como independientes, ¿no? O sea, no son, no funcionan de forma individual, ¿de acuerdo? Tiene continuidad con la membrana plasmática y con el citoesqueleto. Y lo que les decía, ¿no? Esta estructura confiere una gran resistencia mecánica, además de conferir el tamaño y la forma de las células vegetales, ¿verdad? Es un importante regulador del crecimiento vegetal y desempeña, otra vez se los repito porque es así y es muy importante, desempeña un papel sumamente importante en la defensa de las plantas en contra de organismos que pudieran ser potencialmente patógenos, ¿de acuerdo?
Esto porque, bueno, pues funciona como una especie de barrera física, ¿verdad? Y como una fuente de moléculas que pudieran tener una actividad involucrada en el control de mecanismos de defensa, como otra vez a partir de las rutas de señalización molecular que se desencadenan. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Creo que se los había dicho en la primera sesión y si no se los dije, se los digo ahorita. Cuando nosotros hablamos de fisiología y en general de cualquier conocimiento, o sea, no hacemos, y si lo hacemos no es lo correcto, ¿no? No tomamos notas de biología celular, de bioquímica, de genética, de biofísica y las aislamos, ¿no? Lo importante es entender cómo funcionan juntas, porque eso es lo que le da sustento a la biología, de hecho, ¿no? Entonces, es muy importante que entendamos que si bien estamos hablando de fisiología vegetal, pues la fisiología vegetal no es otra cosa más que la sinergia de un montón de disciplinas a través de las cuales podemos entender cómo es que los organismos vegetales funcionan. Entonces, la fisiología vegetal en sí no la comprendemos si no es bajo el prisma de las otras disciplinas, si no es bajo el prisma de la bioquímica, de la biología celular, de la biología molecular, ¿de acuerdo? Por eso les insisto tanto en este rollo de las rutas de señalización molecular que se desencadenan, en los estímulos exteriores que se reciben, en cómo están estructuradas, pues cuando menos los elementos que diferencian a la célula vegetal. Ya no vamos a clavarnos con más cosas, ¿verdad? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o algún comentario? No, maestra, gracias. Ya se están durmiendo, ¿verdad? De que no me callo. A ver, pues es que, a ver, ustedes ¿alguna duda, algún comentario? Bueno, profe, por ejemplo, No, Todo dijo bien, que profesor. especialización, Perdón. creo que había expuesto una vez eso en biología vegetal y tenía que ver con el ácido jasmónico, ¿no? Algo así, y receptores de membrana, que pues creo que llegaban hasta el ADN, no recuerdo bien, pero más Así o menos. es. Si quieren, para la siguiente sesión, les puedo proyectar una ruta de señalización, más o menos cómo funciona, ¿no? Hay múltiples proteínas involucradas, ¿no? Pero en realidad, pues esas proteínas únicamente juegan un papel, bueno, no únicamente, pero juegan un papel muy importante en términos de como reguladores de la transcripción, ¿no? Al final, lo que tú haces es que estás regulando la actividad, por ejemplo, de factores de transcripción o de regiones específicas de DNA que contribuyen a la síntesis de alguna molécula que pudiera actuar en respuesta a los estímulos que se están recibiendo, ¿no? Entonces, sí, lo que dices, pues no es equivocado, de hecho, es lo que estamos diciendo, se relaciona con lo que estamos platicando, claro que sí. Gracias, Lisandro. ¿Alguien más? ¿Cómo dijo que influían los polisacáridos pépticos? Ajá, a ver, la celulosa, ¿no? Es la que constituye la fase fibrilar, ¿no? De las paredes celulares que están en todas las plantas. Los polisacáridos, haz de cuenta que son como el pegamento que va a participar entrelazando las microfibrillas de celulosa, ¿sale? Es como la cola loca. Gracias, maestra. Sí, de nada. ¿Alguien más? Sí, claro que sí, Lisandro. Se las muestro en la siguiente sesión. Ahorita no lo tengo preparado, pero se las muestro en la siguiente sesión. Voy a buscar una que justamente se relacione con la biología vegetal, ¿no? Con la fisiología vegetal, porque yo tengo aquí un montón, pero tengo de cuestiones animales, ¿no? Entonces, sí, claro, ponemos una de que tenga que ver con la fisio vegetal. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario muy rápido? Hablo mucho, ya los aburrí. También se vale eso, que me digan y me hagan observaciones por ahí. Chicos. Pues en mi No, caso, no, maestra. Ok.
Gracias. ¿Nadie más? Por mi parte, ¿no? Ok. ¿Puedes poner la siguiente, por favor? Bueno, eso ya me lo salté, ¿no? Ya se los dije. Ahí, ¿qué más puedo decir? Pues bueno, le puedo decir que hay una gran cantidad de enzimas asociadas a las paredes celulares y que además eso es una muestra de, pues que son estructuras bien dinámicas, ¿no? Que no son estas estructuras estáticas e inanimadas, ¿no? Que vemos en los esquemas, ¿no? Contienen diferentes tipos de enzima que contribuyen o que influyen, ¿no? O que, ¿cómo decirlo? Que proporcionan a las células vegetales una gran actividad metabólica, ¿no? Pues una gran cantidad de estas enzimas son glicoproteínas, ¿no? Aunque el grado de asociación, el tipo de acción, la función que ejecutan, pues pueden ser muy diferentes, ¿no? Son enzimas que funcionan con sustratos más o menos sencillos. Recordemos que las enzimas funcionan con un sustrato. Y son enzimas compatibles, ¿no? Con las condiciones del apoplasto, ¿sale? Entonces, bueno, también les quiero poner un cuadro de enzimas, pero no lo tengo. No está en la siguiente laminilla, no lo puse, ¿verdad? No lo puse. No, ahí quédate, en ese lado de arriba, ese. No lo puse, pero bueno, lo pongo para la siguiente sesión. No pasa nada. Ajá, qué linda se ve, sí. A ver, permítanme, me está escribiendo una de sus compañeras. ¿Qué dice la compañera? Ahí es que no puedo ver el mensaje todavía, está cargando, permítanme. Soy yo, profa. Lo que pasa es que le digo que estoy en mi trabajo y como estoy en una tiendita me hablan, entonces, le platicaba que al rato que llegue a mi casa voy a volver a ver la grabación de la clase y ya si tengo alguna duda se la digo para la siguiente. Disculpe. Ok, gracias. Entonces, ¿cuáles son algunas de las propiedades fisicoquímicas derivadas de esta pared vegetal, ¿no? De esta pared celular, más bien. Bueno, pues las propiedades fisicoquímicas van a estar en relación con la composición de la pared. No va a ser la misma composición en todas las plantas. Ya saben que biología, como bien dicen los memes, es dependiendo de la especie, ¿no? Pero, pues bueno, algunas de las características físicas que van a estar presentes en función de la composición va a ser la porosidad, la carga eléctrica, la cohesión de la célula, el grado de hidratación. Ok, gracias, Lisandro. El grado de hidratación, la resistencia mecánica y la resistencia química, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las pectinas van a contribuir van a influir, ¿no? En la porosidad, en la carga eléctrica, la cohesión celular. La celulosa, la resistencia mecánica, ¿verdad? En términos de, siguiendo la dirección, ¿no? En la que están orientadas las microfibrillas. La lignina va a ser un componente de carácter hidrofóbico que va a también presentar resistencia mecánica. La cutina, vamos a hablar de la cutina en la siguiente sesión, va a generar como un ambiente, llévaselo allá porque ya está con ganas. Gracias. Va a generar un ambiente como hidrofóbico, va a tener un carácter hidrofóbico y va a conferir o va a influir al darle a la pared celular resistencia mecánica. La cutina va a participar en la impermeabilización. Ya vamos a ver eso en la siguiente sesión, la suberina también. Y hay algunas proteínas que van a conferir, por ejemplo, también resistencia química, ¿no? Pero estas son como las principales propiedades fisicoquímicas que van a estar relacionadas, otra vez se los digo, con la composición de la pared vegetal.
¿De acuerdo, chicos? ¿Puedes poner la siguiente laminilla, por favor? Profa, y Nan- la lignina, ¿cómo está ahí en la pared celular? ¿Qué función tiene? Sí, la lignina tiene una función de resistencia mecánica. Gracias. La lignina contribuye a la resistencia mecánica de la pared celular. Estoy viendo si tengo aquí un esquema para ponérselos. Dame un minutito. Déjame ver si lo encuentro. Mm, mm, mm. No, no lo tengo aquí. Pues, no lo tengo, pero bueno, la lignina recuerden que es un polímero complejo que está constituido, por ejemplo, también por alcoholes, diferentes tipos de alcoholes, ¿no? Y que, pues bueno, puede, ¿cómo decirlo? La polimerización de esta molécula va a tener lugar siempre que haya precursores que activen que la activen, ¿no? Entonces, de forma que cuando se activa, ¿no? La molécula digamos que se va a expander en el espacio de la pared vegetal que no está ocupada por otras macromoléculas, va a desplazar el agua, ¿de acuerdo? Y es importante mencionar que la estructura de la lignina no solamente se va a entrelazar con las microfibrillas de celulosa y de polisacáridos que ya están ahí, sino que también se va a unir a las hemicelulosas, que son otro tipo de polisacáridos, perdón, y a las pectinas a través de enlaces químicos que van a ser enlaces éster, ¿verdad? El resultado de toda esta maraña que se va a formar es una especie de red de naturaleza hidrófoba que va a rodear a todos los componentes de la pared celular, confiriendo entonces esta resistencia mecánica de la cual les estoy hablando. ¿Sí me expliqué? Sí, profa, gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, pues vamos a seguir. Vamos con lo que sigue. Entonces, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. A ver. Todos escuchamos cotidianamente, y más en estos tiempos, ¿no? Que el agua y que hay que cuidarla y que el agua es vida y que somos no sé qué porcentaje de agua y que los ríos y que los lagos y que la lluvia. ¿Por qué el agua es tan importante, oigan? O sea, ¿por qué, por ejemplo, agua y no alcohol o no gasolina o no formol, ¿no? ¿Por qué el agua? ¿Por qué el agua como la base de la vida? Porque es como un solvente universal y es bipolar, ¿no? Carga parcial positiva, parcial negativa. Eh, También, bueno, es que no solamente, solamente eso. Gracias, Lisandro. ¿Alguien que complemente lo que el compañero Lisandro nos está diciendo? Pues sería por todas sus propiedades físicos y químicas que posee, ¿no? Porque pues yo digo que no cualquier otra sustancia o líquido pues tiene como que las mismas características que hacen al agua pues única, ¿no? Ok, sí. ¿Y cuáles son esas características? ¿Alguien más? ¿Cuáles son esas características que la hacen única? ¿Por qué la hacen única? Más bien, esa es la pregunta. Pues una sería como decía de Lisandro, ¿no? Que pues que es el solvente universal. Otra también que luego mencionan es lo del calor específico, algo así como que regula como las temperaturas, yo entiendo. Pues Ujú, también la tensión superficial también la asocian con el agua. ujú. ¿Qué cosa es la tensión superficial? No, no tienes que contestar tú, puede contestar otro compañero, o tú si quieres. ¿Qué es la tensión superficial? ¿Se acuerdan? Eso ya lo debieron de ver.
Es como que esa que pueden poseer los líquidos como el agua gracias a la unión que presentan por los enlaces de hidrógeno. Casi no te entendí, discúlpame. Que yo se lo escribo en el chat, si no, tu compañero. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más iba a decir algo? ¿Alguien iba a decir algo? ¿Alguien había abierto su micro? Ok. Bueno, pues la vida sabemos que está íntimamente relacionada con el agua, ¿no? No hay un contexto posible en el que podamos hablar de vida o de organismos, ya sean vegetales, animales, procariotas, sin agua, ¿verdad? Especialmente en el estado líquido es sumamente importante para los seres vivos. Y esto, como lo estamos comentando, pues es justamente consecuencia de las propiedades físicas y químicas que son prácticamente exclusivas de esta molécula, ¿no? El agua, por así decirlo, ¿verdad? Pues es la forma en que los átomos de hidrógeno, ¿no? Que son un elemento, pues ustedes ya lo sabrán, esencial en todas las moléculas orgánicas, es absorbido y es asimilado durante los procesos de fotosíntesis, ¿verdad? Entonces, ay, ya otra vez se me atoraron, permítanme. ¿Sí me escuchan ustedes? ¿Sí me ven? Sí, maestra, Sí, sí, maestra, sí. sí la vemos. Mm. Deme un segundo. Ay, no sé qué pasa. A ver, creo que ya. Ahí están, ya los veo otra vez. Entonces, te decía, no sé qué decía, pero bueno, el agua, ¿no? Entonces, como sabemos hoy en día, pues es un disolvente para muchas sustancias, ¿no? Como pueden ser algunas sales inorgánicas, algunos... Ah, ya les iba a mandar WhatsApp, me sacó Teams, espérenme. Sí, igual a mí, maestra, pensé que era la única. También a mí, profesora. Ya comenzó a fallar. Ayer así me pasó. ¿Hicieron grupo de WhatsApp, chicos? Tenemos uno, No, si creo que quieren no, le maestra. agrego a ese. Pues, yo digo que tengamos un grupo todos para que por cualquier cosa, pues ahí nos estemos comunicando, ¿no? Un favor, no, lo único que les pido así, no me manden mensajes individuales porque al rato el teléfono es una locura y no sé ni quién me está escribiendo. Por favor, les doy el número, agréguenme, hacemos el chat grupal y nos comunicamos por ahí todos, por el chat grupal, por favor. Profa, Dime. ¿me pasa su número si quiere yo lo armo? Sí, 272, Ajá, 215. 15. Ajá. 7. Se trabó un poquito, maestra. ¿Y si mejor le 97. escribe en el chat? Ok, No, dame un segundo. mejor porque se está trabando. Sí, está fallando, está fallando. Ayer me pasó lo mismo y ya ahorita van varias veces que me hace eso. Se los repito, por favor, si nos comunicamos, que sea por chat grupal. No los identifico a todos por sus nombres, menos por sus estados de WhatsApp, no dicen ni su nombre, entonces no sé quiénes son luego los que me escriben. Porfa, ¿sale? Nos comunicamos por el chat nada más.
Maestra, le voy a enviar el link del grupo para que a usted nada más le pica ahí y ya se une para más fácil. Ok. Espérame tantito. Ya se lo puse ahí en el chat. Chicos, ¿qué les parece si... Miren otra vez. ¿Qué les parece si lo dejamos aquí? No, ya. Si lo dejamos aquí y lo retomamos la siguiente sesión, porque creo que vamos a tener fallas de Teams a partir de aquí. Ayer así me pasó, no pude continuar con mi sesión. ¿Están todos de acuerdo? Sí, Miss. Sí, profesora, está Sí, bien. Guste, profa. Ok, ya me uní al chat. De cualquier forma estamos en contacto por ese medio.